Hola, bienvenidos a mi canal, esta melena de pelo. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es jueves y en estas últimas 48 horas han pasado muchas cosas. Pero yo quiero hablar hoy de algo en particular, de una clase profesional a la que le tengo mucho cariño y a la que me vinculan, pero no pertenezco. No porque haya ningún desmérito en formar parte de ella, sino porque no me formé, no estudié, no ocupé un aula en la universidad para atribuirme títulos que no me corresponden, aunque la comunicación es muy amplia, es muy diversa, es complicada. No soy periodista. Me he leído un montón de libros, me he leído un montón de autores sobre el tema. La comunicación es un tema apasionante. A mí me encanta y está muy vinculado, obviamente, está muy de la mano el periodismo con lo que hago. Creo que si uno fuera honesto, el fundamento, la piedra angular que sostiene la labor que realizamos, la compone, está compuesta por los fundamentos de esa carrera. Y obviamente, lo que trabajamos en medios de comunicación, hacemos un compromiso con la verdad y con contar de forma objetiva y oportuna los hechos. La objetividad no significa, ojo, la objetividad no significa ser imparcial, porque la imparcialidad es imposible. Todos somos parciales, sobre todo en el plano ideológico. Ahora, la objetividad es el gran principio que fundamenta y debe de fundamentar el ejercicio de cualquier persona que se dedique a la comunicación. El individuo objetivo, se enfoca en los hechos. Y obviamente no es ajeno, y ya esto es terreno de los que sí han estudiado esta carrera. Lo objetivo no es que cuando cuentas un hecho, no es que elementos de juicio y sentimentales no puedan afectar la forma en que tú cuentas algo, o tal vez el enfoque que le puedas dar. Pero la lucha es porque los hechos salgan a la luz, que sean a través de tu narración, que las personas puedan encontrar la verdad sobre una situación determinada. Los periodistas son la inmensa mayoría que conozco, personas muy nobles. Y creo que el periodista ha tenido, o se le ha dado, la categoría, o ellos tienen la categoría de la responsabilidad que le corresponde. Son el equilibrio del poder. Eran, en gran medida, porque eso ha ido cambiando últimamente, eran verdaderos apóstoles de la lucha contra las injusticias, el contrapeso del poder en cierta medida, aunque hoy tenemos el periodismo en el mundo arropado por el activismo y por las agendas ideológicas primero antes que la verdad. Y eso obviamente entra en confrontación con la evolución de esta disciplina profesional, repito, muy noble, y reitero que la mayoría de periodistas amigos que tengo son gente muy noble también. Pero el periodismo en República Dominicana, tal vez como en muchos otros países, es una profesión de mucha vocación. La mayoría de los periodistas, la inmensa mayoría, hace este trabajo porque siente una inmensa vocación por lo que hacen. Y en países como República Dominicana, igual que la locución también, pero que es lo que soy, en países como República Dominicana, el negocio de los medios de comunicación es un negocio, digamos, que no es tan boyante y tan rico como se ve desde afuera. Y no es por culpa de los dueños de los medios, ni es por culpa de los periodistas que trabajan en ellos. Hay una realidad de mercado que ha ido cambiando últimamente,
pero que durante la mayoría de los años del siglo XX y sobre todo después de la llegada de la democracia o del proceso democrático que vivió República Dominicana, el periodismo tiene grandes mártires que fueron muertos de formas muy injustas, en situaciones muy confusas, que en ese proceso de los medios de comunicación, construir primero una base de seguidores, de personas que le consumiesen, por un lado, y segundo, de una economía en situación difícil, hizo que hubiera en el periodismo una cultura del pago miserable o el mal pago. Había que tener el pluriempleo, todavía eso hoy perdura. Los salarios no eran de lo mejor y muchos periodistas, obviamente, con tal de servir, pues echaron a un lado muchísimas frivolidades. El primer periodista que conocí fue el papá de un buen amigo de la infancia, Simón Díaz. Simón Díaz, ahora se me olvidó a mí el nombre. Yo sé que él fue presidente de la Asociación de Cronistas Policiales, Acropol. Tenía un montón de reconocimientos en su casa. Simón también era policía, roquiquielda como el diablo. Muy buena persona, por lo menos conmigo lo fue. Y con el círculo del entorno que yo veía que compartía. Su esposa de entonces también era una persona que me dio mucho cariño y su hijo era mi hermano casi en la infancia. Pero a través de Simón, fue mi primer contacto con el periodismo. Simón Díaz, aparte de cubrir la fuente de Palacio de la Policía, también era era locutor y también Simón era periodista de Radio Mininformando, era reportero en la calle, también Simón Díaz reportaba para medios en Puerto Rico, era un periodista muy importante de la época, hablo de los años 80, años 90, pero yo le conocí a principios de los años 90. Y obviamente de los periodistas de mi infancia que me marcaron o que llamaron mi atención desde muy pequeño, puedo mencionar varios nombres, pero creo que el nombre que más me impactó, porque lo empecé a leer con mucha asiduidad, fue don Radamés Gómez Pepín, que fue director del Nacional, un hombre a quien admiré mucho y que por cosas de la vida terminé siendo amigo de su hija y ella hoy trabaja conmigo. Eso, la vida tiene esas vueltas. La vida de periodista no es fácil. Muchas personas creen que todos los periodistas les va igual y que todos se prestan a lo mismo. Y eso es como los humanos. Cada quien tiene una ética a la que responde, un comportamiento que está fundamentado en valores que muchas veces vienen desde la casa y que hacen que muchas de estas personas no se presten a cuestiones que puedan reñirse con esos valores. Y hay aquellos que se dedican a la política, que no está mal. Y los que lo hacen con honestidad, o sea, de cara al sol y dicen, sí, yo soy político, yo defiendo tal causa, yo creo en eso, amén, yo lo que hago es opinión. Y en la opinión pesan los hechos, obviamente, pero también pesa más el juicio de quien observa y cuenta o analiza los hechos a través de su opinión. Esta semana, una política, no sé en qué categoría ubicar a esta señora, porque de verdad es que me da flojera, pero si la ubicaría en alguna categoría, me gustaría ubicarla en una categoría olímpica, de esta disciplina de salto con garrocha. Ella se llama Angelita Peña y escribió unos tweets que le han valido pues muchísimas críticas. Ella escribió que los canales debían de cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias. Caramba, cuánta gente fea y mal ataviada en televisión. Esta señora, Angelita Peña se llama ella,
Ella es asesora de comunicación del presidente Luis Abinader. Ella defendió su posición sobre la imagen de los periodistas en la televisión dominicana, asegurando que no se refería a rasgos físicos, sino a la forma de vestir y las condiciones de vestuario. Googlear el nombre de Angelita Peña, y no lo digo para descalificarla, sino para poner en contexto qué clase de asesores el presidente se pone al lado. Angelita Peña, yo empecé a escuchar su nombre en los 90. Era una seguidora de Peña Gómez, andaba con el PRD, luego la escuché en el gobierno de Hipólito, año 2003, 2004, por ahí. Su nombre sonó mucho. Aspiró a diputada, aspiró a senadora, perdió 2 veces. Estuvo en el PRD muchísimo tiempo. Luego terminó en el PLD. En el PLD terminó nombrada como vice no sé qué diablo de energías nucleares. Y en el gobierno de Danilo, 2014 por ahí. Luego en el rifirrafe entre Leonel y Danilo, pues ella hizo causa común con Leonel, y luego en el año 2020 pues terminó con su enorme garrocha saltando al lado de Luis Abinader luego de las elecciones del 2020. Yo siempre he visto la política igual que el periodismo. En mi familia, yo crecí en el seno de una familia muy política, no mi mamá, no mi papá, pero sí primos, tíos, etcétera. Mi familia es PRDista, EORH, PRD positivo. Y crecí bajo el influjo y bajo la influencia del PRDismo. Yo fui PRDista mucho tiempo de mi vida. A muchos de nosotros se nos la simpatía política no tenía que ver necesariamente con ideas, sino con sentimientos y vínculo familiar. Porque mi tío, porque mi tía, porque mi mamá, porque mi abuela, porque mi otro tío, porque el tío que más quiero, porque la prima que yo más admiro, etcétera. Todos son PRDistas porque ¿qué coño busco yo simpatizando con el reformista? Una lógica muy, sobre todo muy dominicana, de donde la política casi no se razona y lo que más pasa con ella es sentirse. Y de verdad que cuando yo decidí aclarar mi mente y apartarme de la pasión política, hablo del año 2008, 2009, por ahí más o menos, que empecé ya a cuestionar, ¿por qué coño yo tengo que seguir un partido como una herencia? Y todas esas cosas. Aún siendo así, con el tiempo me ha costado no sentir simpatía por el partido o por aquellos que históricamente vi vinculado al partido, que toda mi vida vi mi familia vinculado a, y que todavía mucha de mi familia está vinculada. Y número 2, me dio trabajo arrancarme y pensar de forma objetiva e independiente frente a la política. Pero yo admiro a la gente como Angelita, que tiene la capacidad. Hay otra también que anda por ahí, que estaba en el Reformista, después voló para el PRD, otra señora, que hoy vi un artículo de ella en el PC, es otra que tiene, esa es la reina del salto con garrocha. Y es ese tipo de político el que más abunda en la República Dominicana. El político que no es el político de convicción, no es el político de ideas, sino el político de oportunidades y de beneficios particulares para sí mismo. De beneficios que ellos andan buscando, ver la política como una forma de mejorar su vida y no como el camino de participar en una actividad, participando en esa actividad para dejar una sociedad mejor que la que encontraron. Es un idealismo pendejo, pero hay muchos que así lo piensan, y creo que es el sentimiento, y fue lo que siempre discutí con una de mis primas, que hoy es un importante dirigente del PRM de la zona norte del país, del Cibao. De verdad que yo admiro a Angelita Peña, porque tiene mucha garra, hay que tener muchos cojones, hay que ser muy descarado para de un año a otro tú cambiar de acera con una facilidad olímpica. De verdad que yo eso lo respeto y lo admiro. Pero su declaración generó muchas reacciones de parte de la comunidad periodística. Y ayer
la esposa del presidente, la primera dama, al ser cuestionada sobre este tema, respondió. Ay, Jesús, Dios mío. Déjame ver. Ella respondió. Déjame ver, está aquí. Déjame ver. Esa señora no es nuestra asesora. No lo es, expresó Albaje. Me imagino yo que ella, llena de vergüenza, doña Raquel es una persona de un carácter bastante, quienes la conocen dice que es de un carácter bastante fuerte, pero también es una persona es una persona de mucho trato. Como digo una cosa, digo la otra, ¿eh? Si bien es cierto que en la campaña uno se dijo su rifirrafe y su vaina, pero uno nunca ha dejado de reconocer que doña Raquel es una dama en toda la extensión de la palabra, pintoresca, auténtica, humana, y creo que tal vez por eso goza de tanto cariño y simpatía. Y ayer los periodistas pues le pidieron a ella una reacción y ella dijo que no es asesora. Luego aclaró que luego de verificar información, reconoció el error de que Angelita Peña sí trabajaba para el gobierno, que cobra 300,000 pesos, de hecho, en el gobierno como asesora, y bueno, pues se disculpó por esto. Raquel no cometió un pecado capital, estaba en medio de una situación donde se le estaba cuestionando sobre este particular, y la primera dama, pues, junto a la vicepresidenta, pues dieron una respuesta rápida y ciertamente yo pienso que la agarraron muy fuera de base, tal vez no con la suficiente información sobre lo que estaba pasando. Pero si me preguntan a mí, ya para cerrar con el tema de los periodistas, si los periodistas malvisten, es cierto. Si los periodistas se ven desgarbados, se ven feos, muchos de ellos sí es cierto. Pero no lo hacen porque sean personas asquerosas, no lo hacen porque sean personas que tienen el deseo de lucir mal. Lo hacen porque muchas de ellas trabajan y tratan de salir adelante cobrando sueldos de miseria, que no les permite, como Angelita, que cobra 300,000 pesos mensuales, meterse en Anthony's, meterse en una tienda y comprar, ataviarse de buenas prendas para su trabajo, que es de lunes a domingo muchas veces, y cubrir diferentes fuentes y en cada cobertura verse con una ropa distinta. No le pagan para eso. Y ciertamente la televisión es imagen, pero el nivel, la señora trató de explicarse, estuvo en un programa de radio, El Sol de la Mañana ayer, trató de explicarse de nuevo, etcétera, y luego dijo que en el NAP, en Las Vegas, se refirieron a su tweet como una referencia para analizar. Y yo creo que para hablar de la importancia de la imagen, yo dudo mucho, no voy a decir que sea mentira, pero dudo mucho, sabiendo el mar de corrección política que es Estados Unidos, que en una conferencia de medios de comunicación, la más importante de América, que es el NAB, la National Association of Broadcasters, que se realiza en la ciudad de Las Vegas, está en esta fecha, creo que cerrando hoy, se hayan referido a un tuit de Angelita. Porque si hay un referente que yo tengo de Angelita, el referente que yo tengo en la política, es su saltogarrochismo. Al menos eso es lo que yo recuerdo, y eso es lo que cada vez que la leo y cada vez que me la encuentro, ella evoca en mí. Defendió con mucha garra en el 16 a Danilo y le dio hasta con el cubo del agua a Luis Abinader. Y gente, no, esa es la postura política. Coño, sí, las posturas a veces pueden cambiar, pero a mí me tomó, tal vez porque no soy político profesional, me tomó años aceptar, bueno, el PRD no va para parte, ya fuimos lo suficientemente PRDistas, vamos ahora a dedicarnos a ver objetivamente y a votar a partir de la razón y no de los sentimientos. Tomé esa decisión en el 2008 y la última vez que voté emocionalmente fue en el 2012, hace 10 años. Pero
En el caso de Angelita, tal vez porque ella no ha estado nunca en una redacción, tal vez porque no tiene amigos periodistas, tal vez porque ella entiende que todo el mundo tiene la suerte de ella hace ese juicio, que dicho sea de paso, tiene todo el derecho, pero también hay que tomar en cuenta que ella no es cualquiera, ella es la asesora de comunicación del presidente. Y se supone que ella es una conocedora de técnicas y estrategias de comunicación, sobre todo política, que es donde ella, como fuente que va a brevar el presidente para que le oriente cómo manejar situaciones determinadas frente a los comunicadores, a los periodistas, para en un momento determinado lidiar con una situación X y poder salir a camino frente al ruido o el escándalo que se provoque. Para una cínica como ella, esto pasa mañana y lo olvida. Porque el ser cínico y descarado es parte de un político con las características de ella. Obviamente, no digo esto como un ad hominem, lo digo como una cuestión basada en el análisis objetivo del elemento que estoy comentando en este momento. Y no lo digo porque me sienta atacado, porque no formo parte del colectivo de periodistas, no me gradué de ninguna escuela. Por mala suerte, cuando iba a entrar a estudiar periodismo, me desencanté de volver a las aulas, de ir otra vez a la universidad, comenzó otra vaina o a recomenzar de nuevo, y me dediqué pura y simplemente a leer. Siento mucho respeto por la carrera. Soy un gran crítico de los que están asesinando el fundamento del periodismo. Tengo amigos que admiro mucho dentro del periodismo. En el periodismo tengo un montón de gente que también admiro, que leo con mucha admiración y que sigo con mucha admiración, tanto local como a nivel internacional. Y ojalá que un día Angelita se ponga en el lugar de un reportero, de un lector de noticias que gana 25,000 o 30,000 pesos, cuando mejor le pagan. Ojalá que un día se siente en un set de noticias, ojalá que un día se siente en una camioneta con un camarógrafo y vaya a cubrir una fuente y trate de sacar un reportaje o trate de sacar una información de una fuente que esté cubriendo o de un hecho determinado. Tal vez cuando haga eso, pudiera ella entender que, ojo, yo lo puedo decir o lo puede decir cualquiera, pero ella es estratega de comunicación. Eso se piensa cuando estás en la posición de ella, se piensa, pero no se dice en público. Se comenta, pero se comenta en privado. Y le ha generado este ruido y ha puesto en esta situación embarazosa a la vicepresidenta y también al señor presidente y también a la primera dama. Y en ambos casos puedo decir, reitero lo que digo. Si bien es cierto que este es un gobierno que tiene serios problemas con la libertad de expresión, que tiene serios problemas con la libertad de expresión, quienes están alrededor del presidente en un sector, en una función estratégica como la que esa señora tiene, no deberían ser los que le traigan el problema, para traerle más malquerencia al presidente con un sector que este gobierno ha maltratado mucho y sigue maltratando. El caso de la gobernadora de Monteplata, que mandó a atracar un tigre porque la critica en Facebook. Uno no sabe ni siquiera qué decir. Pero ciertamente mi cariño y mi respeto para los periodistas. El trabajo del periodista no es fácil. Hay muchas películas que cuentan historias de periodistas que han errado. El caso de Dan Rather y lo que pasó con el reporte sobre en el 2004, que le valió a él que lo despidieran como anchor de noticias de CBS
Hay otras también que cuentan la historia de periodistas en el frente de batalla, como cuando Hemingway, la historia de Hemingway cuando él estuvo en los frentes de batalla de la Revolución o de la Guerra Civil en España. Hay un montón de historias, de películas y de series sobre periodismo. Yo creo que le puedo recomendar una que se llama The Newsroom, muy buena. A mí me encantó, la vi. Y tiene muchos fundamentos de lo que es el periodismo al estilo americano. Pero en República Dominicana el periodista es una cenicienta. Y viniendo de una estratega o una pseudoestratega en comunicación, me parece un desacierto tremendo. Nos vemos en un próximo video.